Muy buenos días, estudiantes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de aritmética el tema correspondiente a porcentajes, ¿no? Y la pregunta es, en algunos casos, ¿qué es un porcentaje, no? ¿Y en qué situaciones las podemos apreciar? Bien, para entender ello, el porcentaje significa seleccionar, ¿no? Por ejemplo, de cada 100 partes, seleccionar una determinada cantidad, un determinado cantidad de cada 100 partes. Por eso su nombre dice porcentaje, viene de 100, ¿no? Seleccionar una cantidad de cada 100 partes. Bien, también se le conoce como tanto por ciento, ¿no? ¿Y dónde lo utilizamos los porcentajes? Bueno, por lo general los porcentajes lo utilizamos en la parte económica. Por ejemplo, cuando vamos a una tienda así por departamentos y veo alguna oferta, algún producto, ¿no? Me dicen, llévese el producto pagando con la tarjeta, tiene un 10% de descuento, ¿no? Entonces en la parte económica se ve también donde se ven los porcentajes, cuando queremos describir alguna característica de la población, ¿no? Entonces, cuando se representan en gráficos estadísticos, también se ven los porcentajes. Pero para que ustedes puedan tener ya la idea, una idea sencilla, vamos a poner un videito que a ustedes les va a ilustrar de manera sencillita cómo calcular los porcentajes. Y lo que sí deseo es que ustedes estén atentos al video, por favor, que vamos a colocar a continuación. ¿Sí? A ver, compartimos la imagen. Solamente un instante. Bien, voy a ampliarlo un poquito. Y ahora sí. Ahora sí, les pido por favor que vean el video en el que habla de porcentajes también de una manera sencilla. Así que préstale mucha atención, ¿eh? Vamos a ver el volumen. Ahí está, al máximo el volumen. Listo, empezamos. Estén atentos, por favor, ¿eh? Fáciles, porcentajes. Así que ponte cómodo y pon mucha atención. El porcentaje es un símbolo matemático que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales. También se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa de cada 100 unidades. Para que esto nos quede más claro, veamos algunos ejemplos. Si decimos que el 80% de la población es feliz, esto quiere decir que de cada 100 personas, 80 son felices. El ejemplo está clarísimo. Vamos a ver otro ejemplo. Si decimos que el 60% de las personas en México son mujeres, esto quiere decir que de cada 100 personas hay 60 mujeres. Facilísimo, ¿verdad? El porcentaje también lo podemos ver como una fracción y un decimal. Si hablamos del 40%, esto se puede expresar así, como 40 céntimos, o sea, 40 de cada 100. También se puede expresar en decimal, tenemos que hacer la división, y 40 entre 100 nos da como resultado .40. Y así podremos calcular el porcentaje de cualquier cantidad. Por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿cuál es el 40% de 700? Lo único que tengo que hacer es multiplicar 700 por el decimal de 40%, que es .40, que me da como resultado 280. Esto es el 40% de 700. Facilísimo, ¿verdad? Recordemos que el porcentaje se puede representar en fracción en decimal. Aquí tengo 5%, que en fracción queda como 5 centésimos, o sea, 5 de cada 100. Y si lo queremos ver en decimal, hay que realizar la división, que es 5 entre 100, y el resultado nos queda como 0.05. Si alguien me pide que calcule el 5% de 75, lo que tengo que hacer es multiplicar 75 por el decimal de 5%, que es 0.05, y me da como resultado 3.75. Regalado, ¿verdad? En base a lo anterior, podemos deducir que el porcentaje se convierte en decimal cuando lo dividimos entre 100. Por lo tanto, 2% al dividirlo entre 100 nos da como decimal 0.02. 8% al dividirlo entre 100 nos da como decimal 0.08. 10% al dividirlo entre 100 se convierte en decimal y nos da 0.10. Si quiero convertir 20% a decimal, lo divido entre 100 y me da 0.20.
Y si quiero convertir 25% en decimal, lo divido entre 100 y me da 0.25. Regalado, ¿verdad? Bien, ahí estudiantes. ¿Entendieron cómo es la idea de porcentaje, no? Significa simplemente, en primer lugar, expresar el porcentaje como una fracción, como las unidades de cada 100, y luego, al realizar la división, expresar ese decimal, ese porcentaje como un decimal. Y ahí calculamos de forma rápida y sencillita el porcentaje de un número o de una cantidad. Bien, entonces, con esa idea, observen esta última parte, sobre todo esta última parte de convertir el porcentaje en decimal, es lo que vamos a trabajar el día de hoy en la página 129. Así que vamos a nuestro libro y nos vamos de inmediato a la página 129. De ahí vamos a ir recordando paso a paso lo que se ha ido trabajando. Bien, profesor, miren, acá te piden en la número 1 determinar el 30% de 360. A ver, vamos a recordar ello. Si nosotros hemos visto el video con mucha atención, entonces ya lo puedo estar identificando. A ver, el 30%, ahí está el porcentaje. Vamos a describir todo lo que hemos aprendido ahorita, ¿ya? El 30%, ¿cómo se escribe como fracción? A ver, ¿cómo escribimos como fracción el 30%? 30 sobre 100 es Así es. El 30% como fracción será 30 unidades de cada 100. Así se escribe como fracción. Y luego, ¿cómo sería el 30%, que es 30 unidades de cada 100? Ahora, ¿cómo se expresaría como decimal? Para eso dividimos 30 entre 100. Cuando divides una cantidad entre 100, cuando divides una cantidad entre 0.3. Así es. Cuando divides una cantidad entre 100, por lo general siempre va a tener dos cifras decimales. Dos cifras decimales. ¿Sí? Siempre tiene dos cifras decimales. Vamos a ver cómo es la división para que tú puedas representarlo, ¿no? Convenientemente. Así que préstame mucha atención para que puedas entender. Entonces vamos a representar la división. Acá dividimos 30 dividido entre 100. ¿Sí? Ojo, yo les recomiendo que ustedes practiquen la división, más no utilicen una calculadora para hacer esto, ¿ah? ¿Sí? Porque si no, no vas a aprender a hacer tus operaciones. Sí, ¿y por qué se divide entre 100? Para que te dé el 0.030, algo así. Vamos a ver, ahí está, vamos a ver el decimal, que lo importante acá es el decimal. Vamos a ver cómo sería el decimal. Cuando tú divides 30 entre 100, entonces no se puede hacer la división porque 30 es menor que 100. ¿Qué dice la regla? Colocamos el 0 en el cociente y para continuar la división en la parte decimal, escribo la coma decimal ahí y a ese 30, ¿qué le agregamos? Le agregamos un 0 y el 30 se transforma en 300. Y ahora es súper sencillo. Divides 300 entre 100. ¿Y cuánto es 300 entre 100? Entonces ahí lo descubres fácilmente. Ahí sería 3. Porque 3 por 100 nos da 300. Y ahora sí, ya sé cuánto es la cantidad al dividir 30 entre 100. ¿Te das cuenta? Y como te decía hace un instante, por lo general los decimales siempre tienen dos cifras decimales, ¿no? Pero ahí solamente hay una. Para que tú reprendes 30%, también decimal sería como expresarlo 0,30. 30 centésimos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar ahí con ese valor. Y entonces, una vez escrito el decimal, entonces ya puedo calcular rápidamente el porcentaje el 30% de 360. ¿Qué hacemos? Multiplicamos 360, lo multiplicamos por 0,3, por 3 décimas.
Y recordemos cómo se hacía la multiplicación. ¿Cómo se multiplicaba un número natural por un número decimal? Recordemos lo que hemos aprendido en clase. Con las comas. Para ello se multiplica el número sin tener en cuenta que la coma decimal. Entonces multiplicamos 360 y mira, ¿qué hago? Multiplico sin tener en cuenta la coma decimal. ¿Te das cuenta? Entonces ahí multiplicamos 3 por 0, 0. 3 por 6, 18. 3 por 3, 9. Y 1 que lleve, 10. Ahí sería 1080. Pero, profesor, acá había una coma decimal, porque era 0,3. Entonces, lo que haces a continuación es lo siguiente. En este caso, cuentas. ¿Cuántas cifras decimales hay en los factores? Solamente hay una cifra decimal, como ves ahí, y contamos en el producto, en el resultado, una cifra desde la derecha, y ahí vendría la coma decimal. ¿Y cuánto salió? 108,0. 108,0, y cuando tienes 108,0 es lo mismo que decir solamente 108. Entonces, el 30% de 360 viene a ser 108. ¿Captaron la idea? Sí. Muy bien. Listo. Muy bien, Matías, ¿no es? Está bien, ¿te das cuenta? A ver, y con la misma idea trabajamos el 45% de 480. A ver, creo que ustedes ya lo pueden hacer sencillo y rápido también. Primero vamos a expresar. El 45% lo expresamos como una fracción. ¿Cómo sería el 45% como una fracción? 45 sobre 100. 45 sobre 100. Perfecto, 45 sobre 100. Muy bien. Y cuando queremos expresarlo en decimal, 45 entre 100, algunos ya se dieron cuenta cómo es la división entre 100, y si no te has dado cuenta, ahora te voy a explicar. Lo que hacemos es dividir 45 entre 100. Ahí está, hacemos la división. Después ya lo puedes hacer mentalmente, si te das cuenta rápido cómo funciona esto. Observa, acá te voy a explicar ello. Si tú divides 45 entre 100, ¿se podrá dividir? No, porque 45 es menor que 100. Entonces, ¿qué haces para hacer la división? Al cociente escribes el 0, escribimos el 0, y para hacer la división, al 0 le agregamos la coma decimal en el cociente, y por la coma decimal le agregamos un 0 al 450. Y ahí tendríamos que dividir 450 entre 100. Entonces, al dividir 450 entre 100, ahí multiplico por 4. Porque 4 por 100 es 400, y al momento de restar, ¿cuánto nos sobra? 50, profesor, nos sobra 50. Pero entonces, ¿qué hago, profesor? Por la coma decimal que tú ya colocaste anteriormente, si sigue habiendo residuo, a este 50, por la coma decimal, le agregamos un 0 más. Y se formó 500 para continuar con la división. Y ahí dividimos 500 entre 100. Sería 5, porque 5 por 100 es 500, y ahí no nos sobra nada. Ahí la división es exacta, como ven ahí. Entonces, al dividir 45 entre 100, será 0,45. Si tú has observado bien, a ver, si tú has observado bien, si divides entre 100, ¿qué pasa con la coma decimal? Observa, corre 2 espacios hacia la izquierda, ¿te das cuenta? Del 45%, la coma corre 2 espacios a la izquierda, y ahí vendría a estar la coma, 0,45. ¿Se dieron cuenta? Entonces puedes hacerlo de forma práctica también,
Entonces, cuando dividas entre 100, siempre la coma decimal corre 2 espacios hacia la izquierda, 2 unidades hacia la izquierda. Bien, y ahora sí, para calcular el 45% de 480, lo que haces de forma práctica es multiplicar 480 por 0,45, por 45 centésimos. Y tú ya sabes que para multiplicar decimales, tú puedes multiplicar simplemente los números como si fueran naturales, ¿no? En este caso, vamos a colocar acá la multiplicación, ¿sí? Para que todos lo puedan ver. Ustedes pueden hacerlo también en casa de forma tranquila, ahí, más rápido de lo que yo trabajo. Ahí teníamos que multiplicar 480 por, cuando tengas 0,45, tú multiplicas simplemente por 45. Porque si le quitamos la coma, sería 0,45, que es lo mismo que decir 45. Y multiplicamos como si fueran números naturales. Y decimos 5 por 0, 0. 5 por 8, 40. Escribo el 0 y llevo 4 mentalmente. 5 por 4, 20. Y 4 que lleve, 24. Ahí tendríamos 2400. Ahora multiplicamos por 4. 4 por 0, 0. 4 por 8, 32. Va el 2 y llevas 3 mentalmente. 4 por 4, 16. Más 3 que llevaste, 19. Y bien, profesor, lo que hacemos a continuación simplemente es sumar. Ahí tendríamos 0. Acá tendríamos 0. Ahí sería 6. Acá sería 11. Llevas 1. Y en el siguiente tendríamos 16. Ahí tendríamos 21.600. Pero eso como si fueran naturales. Pero como el número era decimal 0,45, tú te preguntas, ¿cuántas cifras decimales hay ahí? En ese factor hay 2 cifras decimales. Ahí está, 2 cifras decimales. Y tú lo que tienes que hacer es contar de derecha a izquierda 2 cifras. 1, 2, y ahí vendría la coma decimal. 216 enteros y no tienes parte decimal. 0 en los décimos, 0 en el centésimo, que es lo mismo que decir simplemente 216. Entonces, el 45% de 480 es igual a 216. Y ahí calculamos de forma sencilla el porcentaje de un número. ¿Comprendieron, estudiantes? Sí. Muy bien, listo. Teacher, una pregunta, ¿eso va a Dígame, venir en el dime la examen? pregunta. ¿Eso va a venir en el examen? No, en el examen de aritmética, no, esto viene en el bimestral. No te Ah, preocupes. con razón, porque está re. En el, hubiera venido, dice, Teacher, lo no hubiera pasado. entendí nada. Sí, lo que pasa es que mañana tenemos examen, tengo clase recién con otra sección, pues no puede venir el examen, este tema, ¿no? Este tema ya viene para el bimestral. Lo que ustedes van a evaluar en su examen, básicamente, la base es la regla de 3 simple, directa e inversa, las magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales, y algo de razones y proporciones. Súper sencillito para que ustedes lo puedan trabajar, ¿no? Si han practicado bien en casa, si han hecho las tareas correctamente, entonces el examen es súper sencillito. Ya, eso ya depende de ustedes. Profe, el examen está regalado entonces. Está fácil, güey. Pero háganlo con paciencia, háganlo con cuidado, nada. Bien. No te preocupes, Dieguito. Estoy leyendo tu mensaje. Sí, me parece raro porque no sueles tener el inconveniente. Ah, no, claro, Matías. A ver, yo te voy a explicar algunas cositas también. A ver, en un instante, ¿ah? Hay varias formas de resolver los porcentajes. El día de hoy hemos aprendido, mira, ¿sabe por qué lo trabajamos de esta manera? Porque estamos utilizando lo que aprendí hace unas semanas atrás, la división y la multiplicación con decimales. Por eso lo estamos trabajando de esta manera, porque tenemos que comprobar que lo que hemos aprendido, tengo que saber utilizarlo convenientemente.
Ahora, hay otras formas de resolver, ¿sí? Y te lo voy a mostrar a continuación, porque esta es una clase para aprender, ¿ah? Por eso no hay, acá en el tiempo de esta clase no hay necesidad de ir rápido, ¿no? No trabajar rápido, no. A ver, hay otras formas de resolver también los porcentajes. Algunos dicen que es mucho más sencilla, ¿no? Así es mucho más sencilla también. Algunos dicen, profesor, así con la multiplicación es mejor. ¿Por qué? Porque practico dos cosas a la vez. Practico división y practico multiplicación, para que nunca se me olvide, obviamente, ¿no? Por eso es que es mejor, porque acá estoy utilizando varias operaciones, para estar siempre, siempre en el cálculo de forma constante, ¿no? Pero hay formas que se resuelve también un porcentaje. Te voy a explicar acá para que todos vean. Por ejemplo, cuando te dicen, mira, te voy a explicar de otra manera, presta atención. Cuando te dicen el 30%, por ejemplo, de 360, ¿ah? Entonces, ¿cómo es otra forma de resolver, profesor? En la primera parte que hemos visto, ¿qué utilicé? Utilicé el número decimal, ¿no? Utilicé el decimal. Pero también puedo utilizar la fracción. Así, profesor, ¿cómo se utiliza la fracción? Bien, ¿cómo era el 30% utilizando la fracción? Ah, el 30% es 30 sobre 100. Ah, 30 de cada 100 partes. Ahí está, observen, ¿ah? Como fracción. La palabra de, ¿qué significa? Profesor, la palabra de significa multiplicación por 360. ¿Y saben cómo se hace también? Se hace utilizando la simplificación. ¿Cómo la simplificación, profesor? Bueno, simplificando numerador con el denominador que es 100. Por ejemplo, 360 y 100, ¿qué tienen en común? Como terminan en ceros, tienen décima. Y saco la décima. Décima de 360, elimino un 0 arriba. Décima de 100, elimino un 0 del 100. Ya saqué el décimo. ¿Te das cuenta? Ahora puedo simplificar 30 con 100. Claro, mira, 30 y 10, perdón, 30 y 10 que quedó. Ambos tienen décima. Eliminas un 0 arriba, eliminas un 0 abajo. Décima. Ah, profesor, ¿se pueden eliminar los ceros sacando la décima? Sí. Un 0 de 360 con un 0 de 100. Un 0 del 30 con un 0 del 10. Y lo multiplicas 36 por 3, que son los números que quedaron, y como tú ves, se obtiene también 108, utilizando la fracción decimal, ¿no? Por simplificación. ¿También se puede hacer así, profesor? Claro, también se puede hacer así. Porque acá lo que estás aplicando es simplificación. ¿Y cómo sería en el caso del 45%, profesor? 45% de 480. Ahí, profesor, no va a ser igual. Ah, vamos a ver. Entonces, ¿es un ejemplo? Claro, es el mismo ejercicio. Estoy enseñándote dos formas de resolver. Así que préstame atención para que entiendas las dos formas de resolver. Observa, mira, el mismo ejercicio B, 45% de 480. Y voy a utilizar la fracción decimal. 45%, profesor. 45 dividido entre 100. Ahí está, como fracción. La palabra D significa multiplicación. Ahí está, por 480. ¿Qué hago a continuación, profesor? A continuación lo que hacemos es simplificar. Observa con mucha atención. Simplificamos el 0 del 480 con un 0 del 100. Sacamos décima. Décima de 480, 48. Décima de 100, 10. Eliminas un 0 arriba y un 0 abajo. Pero hasta ahí nomás se pueden simplificar los ceros, pues obviamente. Hasta ahí nomás se pueden simplificar. ¿Y ahora qué hago? Bueno, lo que tienes que hacer ahora es simplificar convenientemente. A ver, 45 y 10, ¿qué quedó? ¿Qué tienen en común? Ambos son múltiplos de 5, sacamos la quinta. Quinta de 45, quinta de 10. La quinta de 45 es 9, la quinta de 10 es 2. 2.
Ahora simplificamos 48 con 2. Ambos son pares, ambos tienen mitad. Mitad de 48, 24. Mitad de 2, 1. Y ahora sí, para encontrar el porcentaje multiplicas 24 por 9, 216. Ahí está. Si tú lo trabajas con la multiplicación, con el número decimal, o lo trabajas mediante la simplificación, con la fracción decimal, los resultados son iguales. ¿Comprendieron? Sí. Ahí está. O sea, no hay una única forma de resolver, profesor. Yo puedo resolverlo con la fracción decimal o también puedo resolverlo con el número decimal. Pero ¿cuál es mejor, profesor? Bueno, yo considero que es mejor siempre trabajar con el número decimal. ¿Por qué? Porque en este caso se puede simplificar muy bonito. ¿Por qué? Porque había números que simplificar, ¿no? Como en este caso, podríamos eliminar los ceros o podríamos sacar convenientemente la mitad o la quinta. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si aquí te piden, por decirte, el 7%, vamos a poner un ejemplo, el 7% de 17? Ahí, ¿cómo simplificas con el 100? ¿Se dan cuenta? Ahí no podría simplificar con el 100, ¿no? No podría sacar ni mitad, ni quinta, nada. Entonces, ahí tendrías que trabajar con el número decimal, que es mucho más práctico. ¿Te das cuenta? Y el número decimal es mucho más práctico para todas, ¿eh? Para todas las expresiones. Por eso es que les explico de esta manera, ¿no? Trabajando con el número decimal. ¿Comprendieron? ¿Comprendieron, estudiantes? Muy bien. Ahora nos vamos al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 es una expresión muy común que se suele trabajar. Básicamente en el ejercicio número 2 lo que tienes que hacer es expresarlo como una ecuación. Profesor, ¿una ecuación con porcentajes se puede hacer? ¿Sí? Acá está el ejemplo número 2 donde vamos a trabajar como una ecuación. Observen cómo se trabaja. Y es una expresión, mira, no muy larga, pero mira que hay bastante que ordenar. Y acá hay que identificar sí las palabritas. Observa, dice la expresión, lo voy a subrayar para que lo entiendas. ¿De qué número 36 es el 15%? ¿Y cómo traducimos esa expresión, profesor? Bueno, vamos con la idea básica. La primera pregunta que te haces es, ¿conoces el número? No. No, no conozco el número porque la pregunta dice, ¿de qué número? Profesor, no conozco el número. Entonces, como no conozco el número, ¿cómo le llamo el número? X. Ya está. Ahí te das cuenta que tienes que hacer una ecuación. ¿De qué número 36 es el 15%? ¿Qué significa la palabra es en una ecuación? Igual. Igual. Listo. Ahí arranco, mira. Igual. Ya está. ¿Vas viendo cómo le vas dando forma? Y la pregunta dice, ¿de qué número? Como el número es X, ¿de qué número X es? Mira, 36 es, o sea, 36 tiene que ser igual, 36 tiene que ser igual al 15% del número, o sea, el 15% de esta cantidad. ¿Te das cuenta? ¿De qué número? 36. 36 viene a ser el resultado. Por eso es que el resultado va ahí. ¿De qué número 36 es? 36 es el 15%. ¿El 15% de quién? De dicho número. Ya está, profesor, la ecuación planteada. ¿Y cómo se resuelve, profesor, esa situación? Bueno, súper sencillito, pues. El 15% lo trabajamos, lo escribimos como fracción decimal. A ver, escribamos como fracción decimal.
X por el 15%, ¿cómo sería como fracción decimal? 15 15 entre 100. 15 entre 100, perfecto, 15 sobre 100. Muy bien. Y acá aplicamos la transposición de términos, estudiantes. A ver, ustedes son fenomenales en la transposición de términos. Veamos. El 100 que divide, ¿cómo pasa al otro miembro? A multiplicar. Pasa a multiplicar ¿a quién? 36. Y mira, escribo 36 por 100. Ahí está. ¿Te das cuenta? 36 por 100. Voy a despejar X. Y el 15 que multiplicaba el X, ¿cómo pasa al otro miembro? Dividir. Ahí está despejado. El 100 pasa a multiplicar al 36 y el 15 pasa a dividir a toda esa expresión. ¿Se dieron cuenta? Aplicamos la transposición de términos. ¿Y ahora qué se hace, profesor? Bueno, acá viene lo que nos gusta hacer a nosotros. 1600 entre 15. Vamos a simplificar. ¿Quiénes se pueden simplificar ahí? Dígame. ¿Quién con quién? 15 y 100. El 100 con 15, profesor, facilito. ¿Qué tiene? ¿Qué tienen Quinta. ambos en común? Quinta. Así es. Hablen ustedes. Tienen quinta, profesor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le sacamos la quinta. La quinta de 100 y la 20. quinta de 15. La quinta de 100, ¿cuánto sería? 20. 20, profesor. Y la quinta de 15, ¿cuánto sería? 3. Ahí está. 3, perfecto. Le saqué la quinta. Quinta 20. Profesor, ¿Cuánto ¿eso son va a los venir 20? en el examen? Acabo de explicarlo hace un instante. Un momento, primero permíteme explicarte el ejercicio para que entiendas. Luego te resuelvo la consulta. Bien, ya saqué la quinta, profesor. Ahora, tengo que seguir simplificando. El 3, ¿con quién se puede simplificar? 36. Perfecto. Ambos tienen tercia, profesor. La tercia de 3 es 1. ¿Y la tercia de 36 cuánto es? 12. 12, muy bien. Y ahora sí, profesor, ya se acabó el ejercicio porque en el denominador quedó 1. Y finalmente lo que haces es multiplicar 12 por 60. Perdón, 12 por 20. ¿Y cuánto es 12 por 20? ¿Cuánto es 12 por 20? Una forma sencilla de multiplicar. Cuando multipliques con un número que termina en 0 como 20, coloca el 0 de inmediato. ¿Te das cuenta? 12 por 20, colocas el 0 del 240. 20. Y luego multiplicas 12 por 2, 24. ¿Cuánto es? 240, como me han mencionado. Eso significa, ahora sí, vamos a interpretar lo que hemos calculado. Que el 15% del número 240 es 36. Y así se resuelve. Profesor, una preguntita. Al inicio donde dice X, ¿qué arriba? En Ya, la parte ahí, de arriba, sí, acá. debajo del número. Ya, X por. Ya. Ya. Gracias, Ahí profesor. porque dice, ¿de qué número? ¿De qué? El 15% ¿de qué número? De X, ¿no? Ahí va el por. Listo, solamente que no sé qué presioné y se borraron algunas partes y aparecieron otras en el ejercicio, en la página. Bien, ¿hasta ahí han comprendido? Sí, sí. Muy bien. Ahora la Profesor, ¿puede pregunta que dejar un momentito ahí ¿cómo me dices? ¿Puede dejar un momentito la Claro, no hay pantalla ningún así? problema porque ahora es trabajo de ustedes. Hubo una pregunta que me hicieron hace un instante y lo voy a volver a responder. Profesor, ¿este tema entra en este examen, en el examen que vamos a dar nosotros ahora? La respuesta es no. Este tema entra en el examen bimestral, no en el mensual. ¿De acuerdo? Por eso es que estamos trabajándolo acá despacio para que comprendas cómo se calcula el porcentaje de un número, ¿no? Tanto lo he explicado, tanto en la parte utilizando el decimal,
como utilizando también la fracción decimal. En ambos casos, el ejercicio es súper sencillito, ¿no? Entonces, vamos a aprender ahora, acá si no demora, vamos a tomarnos un poquito más de tiempo entre esta semana y la próxima, para que tú puedas entender bien este tema, porque es un tema fundamental en quinto de primaria, manejar los porcentajes en diferentes formas. Y sobre todo, resolver problemas, ¿no? Resolver problemas que nos competen a nosotros trabajar. Bien. Listo, me avisan cuando terminen para ir al problema número 3. Ya acabé, teacher. Muy bien, ¿alguno falta terminar? Sí, profe. Ya, a ver, vaya terminando, por favor, mientras voy verificando la asistencia. Para resolver el problema número 3, que viene a continuación, que en primer lugar lo vamos a leer y vas a ver la similitud que hay con respecto a lo que les voy a mostrar ahora en el video, lo vamos a leer primero. Dice, Beto gasta en el alquiler de su casa el 30% de su sueldo. Ah, o sea, Beto está gastando el 30% de su sueldo en el alquiler de su casa. Si Beto mensualmente gana 4.500 soles, ¿cuánto gasta en alquiler en medio año? A ver, profesor. ¿Qué tendrían que hacer? Díganme ustedes para empezar. El 30% de 4.500. Eso para saber qué. ¿El restar? Para no, a ver, voy a hacer ese cálculo perfecto, está muy bien. 30% de 4.500. ¿Para Para saber cuánto saber gasta qué. en el alquiler de su casa? Ajá, para saber cuánto gasta en el alquiler de su casa, ¿en qué tiempo? ¿En 6 meses o en un mes? Medio año. 6 meses, 6 meses. Medio año. ¿En medio año o en un mes? Eso tiene Un que mes. saber entender. Un mes, ¿Por qué en un mes? porque dice mensualmente. Ah, pues porque dice mensualmente. Cuando dice mensualmente, ¿de cuántos meses te está hablando? De un mes. De uno. Ah, entonces lo que vamos a hacer a continuación, ahora sí esta parte sí lo trabajo acá directamente por el tiempo. Acá vamos a ver cuánto gasta mensualmente Beto en el alquiler de su casa en un mes. Ajá, ¿cuánto gasta Beto en un mes? Cuando diga mensualmente, te está hablando de un mes. Si te dijera anualmente, anualmente sería en un año. Si te dijera semanalmente, semanalmente es en una semana. Por eso es muy importante que interpreten todas esas partes, ¿de acuerdo? Entonces, Beto gasta el 30% de su sueldo en el alquiler de su casa. Y como en un mes gana Beto 4.500 soles, entonces yo voy a encontrar el 30% de ¿cuánto? De 4.500. A ver, De 4.500 soles, muy bien. Acá, ¿cómo lo podemos trabajar, profesor? ¿Con decimal o como fracción decimal? A ver, ¿ustedes qué me dicen? Tú ya conoces las dos formas, ¿ah? ¿Cuál sería la más conveniente? Decidan ustedes. Ustedes me dicen, trabajamos con fracción decimal, trabajamos con fracción decimal, trabajamos con número decimal, trabajamos con número decimal. Ya te expliqué que los dos... número decimal. Con número decimal, perfecto. Vamos a darle la forma. El 30%, a ver, recordemos. El 30%, ¿cómo se escribía en fracción decimal? 30 sobre 100. Perfecto, 30 sobre 100, muy bien. Y 30 sobre 100, ya lo tienes en el primer ejemplo, ¿cómo era en decimal? 0,3. Ah, 0,3. Ahí lo tienes en el ejemplo 1A, ¿sí o no? Ya lo tienes. 0,3. Y si no lo tienes, divides 30 entre 100 nada más.
Entonces, el 30% sería 0,3. Perfecto, profesor. La palabra D significa multiplicación por, profesor, ¿por cuánto? Por 4.500. A ver, profesor, ¿qué vamos a encontrar cuando multiplicamos 0,3 por 4.500? Y tú ya sabes que la multiplicación se hace aparte. 4.500 por 0,3. Y tú sabes que cuando multiplicamos por un decimal, elimino la coma. Y 0,3 es como decir simplemente 3 sin la coma. ¿Ah? Ahí está, profesor. Y multiplicamos. 3 por 0, 0. 3 por 0, 0. 3 por 5, 15. 15. Lleva 1. Y 3 por 4, 12. Y 1 que llevé, 13. 13.500, profesor. 13.500. Pero un momentito, profesor. No era 3, era 0,3. Ah, ahora lo que te preguntas es, ¿cuántas cifras decimales tiene 0,3? Una. Hola, 1350 décimas. bien, muy bien. Separamos una cifra de la derecha y ahí vendría la coma. Y tendríamos 1350,0. Y 1350,0 es como decir 1350 nada más. Bien. Ah, así era esto. Perfecto, profesor. O sea que ¿cuánto gasta Beto? ¿Cuánto gasta Beto mensualmente en el alquiler de su casa? 1.350 soles. Muy bien. Eso es lo que gasta Beto en un mes. Perfecto, profesor. Pero ¿qué me dice la pregunta? Medio año, así que tenemos que multiplicar por 6. Claro, ¿cuánto gasta en medio año? Y ahora sí, sabiendo que él gasta mensualmente 1.350 soles, medio año, tú ya sabes que medio año equivale a ¿cuántos meses? A 6 meses. Entonces, como bien nos has enseñado, multiplicamos 1.350 por 6. ¿Y cuánto sería 1.350 por 6? A ver, multipliquen ustedes y me dan sus resultados. Para saber cuánto gasta Beto en medio año. A ver, vayan multiplicando. 8.100. ¿Cuánto? 8.100. 1100. 8.100. Ah, perfecto. 8.100. Acá le vamos a colocar la palabrita de... No sé, cuando borro algo se pasa. No sé qué pasa con el prompt. Se borran algunas líneas. ¿Ah? Listo. Eso también tengo que ver. Bien. 8.100. 100. Perfecto. Entonces colocamos ahí 8.100. Y ahora sí, lo que tú tienes que hacer luego del cálculo, ¿qué cosa es? Colocar tu respuesta. Eso es. Y ustedes colóquenlo con sus propias palabras. Coloquen su respuesta. Bien. Bien, estudiantes. Ya nos pasamos del tiempo. Como no tengo hora en la siguiente clase, entonces ya nos pasamos del tiempo. Terminen de copiar ahí. Ya son las 8:40, ¿no? Entonces hemos trabajado más del tiempo debido. Pero bueno, hemos aprendido cómo resolver las situaciones. Así que, estudiantes, ahí ya los dejo a ustedes, terminando de copiar el ejercicio. Que tengan una bonita mañana, cuídense mucho, ¿sí? Y nos vemos hasta nuestra siguiente clase. No ha entrado el control de tiempo, pero bien, vamos a cerrar ahí.